¿Alguna vez has tenido la sensación de que tus pensamientos parecen tener vida propia, como si en lugar de guiar tu mente, fueses guiado por ella? Esta es una lucha silenciosa que ocurre todos los días dentro de cada uno de nosotros. A menudo, sin darnos cuenta, nos dejamos guiar por impulsos, emociones y patrones automáticos que se originan en capas profundas de nuestra mente. Dominar la mente no es solo un lindo objetivo, es una necesidad para cualquiera que busque claridad, libertad y fuerza interior. Y para entender esta batalla invisible, nadie nos ofrece un mapa mejor que Carl Gustav Jung. Su obra revolucionaria nos muestra que si no tomamos el control de nuestra mente, ella inevitablemente nos controlará a nosotros, moldeando nuestros pensamientos, decisiones e incluso nuestro destino sin que nos demos cuenta. En este video, exploraremos lo que Jung nos enseña sobre la mente inconsciente y, lo más importante, cómo podemos utilizar este conocimiento para lograr el autodominio. Entendamos por qué a menudo nos saboteamos, reaccionamos impulsivamente y sentimos que hemos perdido el control de nuestras vidas. Y lo más importante, busquemos formas concretas de recuperar el control de nuestra existencia. Antes de sumergirnos en este fascinante universo, aprovecha para comprobar si estás suscrito al canal. De esta manera, no te pierdes ningún contenido que pueda transformar la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. En los próximos minutos, te darás cuenta de que dominar la mente no se trata de luchar contra ella, sino de conocerla, comprenderla y convertirla en tu aliado más poderoso. Es un proceso de autodescubrimiento que requiere coraje, paciencia y, sobre todo, voluntad de cambiar. Ahora que ya sabes lo que está en juego, profundicemos un poco más. Para dominar la mente, primero debemos entender con quién estamos tratando, y para eso es esencial conocer la verdadera naturaleza de nuestra mente, especialmente aquella parte que opera fuera de nuestro alcance consciente. La verdadera naturaleza de tu mente, comprender el inconsciente. Para dominar la mente, es esencial reconocer que lo que llamamos yo es solo la punta de un enorme iceberg. Lo que es visible, nuestros pensamientos conscientes, nuestras elecciones deliberadas, representa solo una pequeña fracción de lo que realmente sucede dentro de nosotros. La mayor parte de la actividad mental ocurre fuera de nuestro campo de visión, en el inconsciente. Carl Jung fue uno de los primeros psicólogos en trazar esta inmensidad oculta de la mente humana. Para él, el inconsciente no era solo un depósito de recuerdos olvidados o traumas reprimidos, también fue fuente de impulsos creativos, patrones emocionales y comportamientos que a menudo nos dominan sin darnos cuenta. Según Jung, ignorar esta fuerza invisible es como intentar conducir un coche sin saber que hay un motor funcionando detrás de él. El inconsciente actúa de diferentes maneras. A veces se manifiesta como intuiciones repentinas. Otras veces, como emociones aparentemente irracionales, ira, tristeza o miedo que surgen sin una causa lógica. También es el inconsciente el que está detrás de ciertos patrones repetitivos que parecen escapar a nuestro control. Decisiones equivocadas que tomamos una y otra vez, relaciones difíciles que se repiten, sabotajes que minan nuestros propios esfuerzos. Por ejemplo, imaginemos a una persona que, aunque quiere tener éxito, pospone las cosas cada vez que recibe una oportunidad importante. La mente consciente dice, quiero ganar, pero en el fondo hay temores inconscientes de fracaso o rechazo que actúan silenciosamente. Sin que la persona se dé cuenta, estos miedos la paralizan y moldean sus acciones. Otro ejemplo común es la tendencia a reaccionar exageradamente a las críticas. A primera vista, parece simplemente una cuestión de temperamento, pero a menudo es la mente inconsciente la que saca a la superficie viejos dolores de rechazo o de inadecuación, acumulados desde la infancia. Estos comportamientos automáticos muestran cómo el inconsciente no es solo una curiosidad teórica, sino una fuerza real y viva que influye en nuestra vida diaria. Ignorarlo es vivir a merced de impulsos que no entendemos. Comprenderlo es el primer paso para tomar el verdadero control. Jung dijo que
No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que el verdadero dominio de la mente requiere que miremos hacia nuestro interior, a aquello que preferiríamos no ver. No se trata de eliminar o combatir el inconsciente, sino de sacarlo a la luz, integrarlo en nuestra conciencia para poder actuar más libre y conscientemente. Si sientes que a veces estás en conflicto interno, actuando en contra de tus propios intereses o dejándote llevar por emociones incontroladas, debes saber que eso es absolutamente humano. Pero también es algo que se puede transformar. El inconsciente es como un río subterráneo. No podemos bloquearlo, pero podemos aprender a navegar por sus aguas. Entender cómo funciona la mente inconsciente es como tener en nuestras manos el manual de instrucciones de nuestra propia vida. Y es este conocimiento el que prepara el camino para el autodominio que Jung tanto enfatizó. Ahora que entendemos esta fuerza invisible que nos influye, necesitamos dar un paso aún más valiente, descubrir por qué muchas veces perdemos esta batalla interna antes siquiera de darnos cuenta. Para ello, es esencial comprender una de las ideas más poderosas y desafiantes de Carl Jung, el concepto de la sombra. ¿Por qué estás perdiendo la batalla? La fuerza de la sombra. Antes de continuar, si este contenido te ha parecido interesante hasta ahora, deja tu like en el video. Esto ayuda a que el canal llegue a más personas y me demuestra que quieres más contenido como este. Ahora, profundicemos en una de las ideas más profundas y más transformadoras de Carl Jung, el concepto de la sombra. La sombra representa todos los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, negamos o ignoramos. Son emociones, deseos, impulsos y rasgos que consideramos inaceptables o indeseables, a menudo debido a la influencia de la sociedad, la familia o nuestros propios estándares internos de lo correcto y lo incorrecto. En lugar de desaparecer, estas partes son empujadas al inconsciente, donde continúan actuando silenciosamente. Imaginemos a un niño que aprende que no puede enojarse o no debe ser egoísta. A medida que crece, aprende a reprimir estas emociones para sentirse aceptada. Sin embargo, estas emociones no desaparecen, se ocultan, se transforman y a menudo se manifiestan de forma distorsionada. Arrebatos de ira sin motivo aparente, actitudes pasivo-agresivas o sabotajes inconscientes. La sombra no es necesariamente algo malo, incluye todos los aspectos reprimidos, incluidos talentos no reconocidos, deseos legítimos y fuerzas vitales que podrían enriquecer la vida si se integraran conscientemente. Según Jung, mientras la sombra permanezca inconsciente, continuará controlándonos. Y lo peor, cuanto más intentamos negarlo o ignorarlo, más fuerte se vuelve. Es como un peso oculto que interfiere silenciosamente en nuestras decisiones, emociones y relaciones. ¿Alguna vez has notado situaciones en las que reaccionaste de manera completamente desproporcionada a algo pequeño? ¿O momentos en los que, sin entender por qué, te autosaboteaste justo cuando estabas a punto de lograr algo importante? Estas son manifestaciones típicas de la sombra en acción. Otro ejemplo muy común es la crítica exagerada a los demás. A menudo, lo que más condenamos en las personas es precisamente lo que no aceptamos en nosotros mismos. La crítica, en este caso, es una proyección de nuestra propia sombra. Jung dijo, todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos. Reconocer la sombra es incómodo. A nadie le gusta admitir que lleva dentro sentimientos como envidia, orgullo, miedo o ira. Pero es precisamente este reconocimiento el que abre la puerta al verdadero autodominio, porque lo que permanece oculto nos controla. Lo que está iluminado, podemos elegir transformarlo. Entender que la sombra es parte de la naturaleza humana es un paso liberador. No se trata de culparse por tener impulsos o emociones consideradas negativas, sino de darse cuenta de que estas partes también son fuentes de energía, creatividad y crecimiento, si se integran adecuadamente. Jung nos enseña que el objetivo no es destruir la sombra, sino integrarla. Esto significa traer estas partes ocultas a la luz de la conciencia,
reconocerlas como parte de nosotros mismos y desde allí actuar de forma más consciente y libre. Mientras la sombra permanezca en las sombras, seguiremos perdiendo la batalla contra nosotros mismos. Pero cuando lo miramos a la cara, con valentía y honestidad, empezamos a recuperar el control de nuestras vidas. Ahora que entiendes, la fuerza poderosa y a menudo invisible que actúa dentro de ti, es hora de dar un paso adelante, aprender a integrar la sombra y finalmente comenzar a recuperar el control de tu mente. Eso es lo que veremos en el próximo capítulo. El autodominio según Carl Jung, la integración de la sombra. Ahora que entendemos qué es la sombra y cómo puede controlarnos silenciosamente, es momento de abordar el camino propuesto por Carl Jung para recuperar el control de la mente, la integración de la sombra. Integrar la sombra no es ignorarla, ni tampoco luchar contra ella. Se trata de reconocerlo como parte de nuestra naturaleza y establecer una relación consciente con estos aspectos que antes estaban ocultos. Como dijo Jung, la integración de la sombra es una tarea moral extraordinaria que exige toda la fuerza de carácter disponible. Este viaje requiere coraje, pero los frutos que ofrece, libertad interior, claridad emocional, autenticidad, son incomparables. A continuación, detallaremos los 3 pasos imprescindibles para iniciar este proceso de integración. 1. Autoobservación sin juicio. El primer paso es desarrollar la capacidad de observar nuestros propios pensamientos, emociones e impulsos sin críticas ni rechazos. A menudo, cuando sentimos ira, envidia o miedo, nuestra tendencia automática es reprimirnos, negarnos o culparnos. Esto solo refuerza el ciclo inconsciente. La práctica de la autoobservación consiste en presenciar estas emociones con una actitud neutral. Me siento enojado ahora mismo. Envidio a esa persona. Tengo miedo de fracasar. Sin culparte, sin intentar justificarte ni ocultarte. Simplemente reconociendo la existencia del sentimiento. Este simple cambio de postura ya reduce el poder de la sombra, porque se alimenta de lo reprimido, no de lo aceptado. 2. Aceptación activa de sentimientos incómodos. Reconocer es solo el comienzo. El siguiente paso es practicar la aceptación activa. Aceptar no es estar de acuerdo o rendirse ante el impulso, sino admitir que es parte de tu experiencia humana. Por ejemplo, cuando notas un sentimiento de envidia, no se trata de actuar en consecuencia o intentar negarlo, sino de aceptar su existencia y tratar de comprender de dónde viene. Pregúntese, ¿qué intenta mostrarme esta envidia acerca de mis propios deseos insatisfechos? Esta suave indagación transforma el sentimiento en información valiosa acerca de quién eres y qué necesitas desarrollar dentro de ti. 3. Diálogo interno consciente. El tercer paso es crear un diálogo interno con estos aspectos de tu personalidad. Esta práctica se puede realizar a través de un diario, escritura reflexiva, meditación o reflexión silenciosa. Pregúntese, ¿de dónde viene este miedo que sentí hoy? ¿De qué intenta advertirme mi irritación? ¿Qué parte de mí sigue actuando como un reflejo automático? Este diálogo interno crea un puente entre la mente consciente e inconsciente, permitiéndote reconocer patrones ocultos, comprender sus orígenes y elegir respuestas más alineadas con tus valores y objetivos. La importancia de actuar conscientemente. Integrar la sombra no significa actuar según cada impulso que surge, sino actuar conscientemente, reconocer esos impulsos y decidir cómo responder de forma adulta, sabia y libre. Con el tiempo, esta práctica genera un auténtico autodominio. Dejas de ser rehén de tus emociones automáticas y te conviertes en el arquitecto de tu propia conducta. Carl Jung creía que la mayor libertad del ser humano reside en la capacidad de hacer consciente lo inconsciente y así asumir la responsabilidad de la propia vida. Al integrar la sombra, no solo ganas claridad sobre ti mismo, sino que también te vuelves más empático, más fuerte y más completo. Empiezas a actuar desde la totalidad de tu ser, y no solo desde la pequeña fracción que el ego puede ver. Esta es la clave para un dominio mental real y duradero. Reconocer, aceptar e integrar todo lo que eres. Ahora que ya conoces los pasos para integrar tu sombra,
El siguiente paso es traer todo esto a tu vida diaria de forma práctica y accesible. Veamos cómo aplicar la estrategia de Jung en situaciones reales de la vida cotidiana, aplicando la estrategia junguiana en la vida diaria. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué parte de la integración de sombras te ha llamado más la atención hasta ahora? Deja un comentario, porque tu opinión es muy importante y puede ayudar a otras personas que también están mirando. Ahora, pongamos la teoría en práctica. Integrar la sombra y dominar la mente no son procesos que ocurren solo en momentos especiales o durante grandes decisiones. Se revelan en la vida cotidiana, en pequeñas decisiones, en reacciones aparentemente insignificantes. Es precisamente a través de la rutina que podemos transformar nuestra relación con la mente inconsciente y poco a poco tomar el control. A continuación veremos cómo aplicar la estrategia de Jung en situaciones prácticas que probablemente ya has vivido o vivirás próximamente. 1. Reaccionar conscientemente a las críticas. Recibir críticas nunca es cómodo. Nuestra reacción automática puede ser ira, negación o tristeza profunda. Sin embargo, aplicar la integración de la sombra en este momento significa observar la emoción antes de actuar. Cuando alguien te critique, antes de responder impulsivamente, haz una pausa interna y pregúntate, ¿por qué me afectó tanto esto? ¿Hay algo cierto que intento negar? Incluso si la crítica es injusta, la reacción emocional intensa puede ser una invitación a explorar inseguridades que aún viven en tu inconsciente. Responder conscientemente, ya sea asertivamente o con calma, es una pequeña victoria en el proceso de autocontrol. 2. ¿Cómo afrontar la ansiedad cotidiana? La ansiedad es una manifestación clásica de la mente inconsciente que intenta anticipar el futuro y protegernos de posibles amenazas. En lugar de luchar contra la ansiedad o culparnos por sentirla, Jung nos enseñaría a escuchar esta emoción. En Mindosis, la práctica. Esto significa reconocer la incomodidad, respirar profundamente y preguntar, ¿de qué intenta advertirme mi ansiedad? Quizás esté señalando la necesidad de prepararse mejor para un desafío, o tal vez simplemente esté reaccionando a viejos miedos que no corresponden a la realidad actual. Esta actitud de curiosidad disminuye el poder de la ansiedad y aumenta tu claridad mental para tomar acción. 3. Evitar conductas impulsivas. Impulsos como gastar demasiado, comer en exceso o posponer. Decisiones importantes a menudo surgen de deseos inconscientes no resueltos. Cuando sientas un fuerte impulso, practica la autoobservación. Detenerse unos segundos. Siente la emoción o el deseo sin actuar inmediatamente. Pregúntese, ¿este impulso me está acercando o alejando de la persona que quiero ser? Este sencillo ejercicio fortalece el músculo de la conciencia y ayuda a debilitar el dominio de la mente inconsciente. Hacer del autodominio un hábito, así como fortalecer el cuerpo, requiere entrenamiento regular. Fortalecer la mente requiere práctica diaria. Cada pequeño acto de conciencia en tu vida diaria es como un ladrillo colocado en la construcción de una nueva identidad. La identidad de alguien que actúa con libertad e intención, no por reflejo o miedo. Jung dijo que el trabajo de autoconocimiento es un viaje que dura toda la vida. No hay un punto final donde todo estará listo, pero sí hay una evolución continua para quien se dedica a caminar. A medida que aplique la integración de la sombra a las situaciones cotidianas, comenzará a notar cambios profundos, reacciones más equilibradas, menos sufrimiento innecesario, mayor capacidad para elegir tus caminos en lugar de dejarte llevar por los impulsos. Estas victorias silenciosas construyen ladrillo a ladrillo los cimientos de una vida más auténtica, más fuerte y más libre. Sin embargo, el viaje hacia el autodominio también presenta obstáculos y trampas sutiles que pueden sabotear tu progreso si no tienes cuidado. De estas trampas y de cómo evitarlas hablaremos en el próximo capítulo. Trampas en el camino hacia el autodominio. Al iniciar el viaje hacia el dominio de la mente, es común enfrentar dificultades que, si no se reconocen, pueden ralentizar o incluso impedir el progreso.
Estas trampas son sutiles porque a menudo se disfrazan de buenas intenciones o se manifiestan como comportamientos automáticos que ya están profundamente arraigados. Ahora, identifiquemos estos obstáculos y aprendamos cómo evitarlos para que su viaje de autodominio sea más consistente y poderoso. 1. Reprimir en lugar de integrar. Una de las trampas más comunes es confundir el autodominio con la represión. Reprimir pensamientos y emociones incómodas puede darte una sensación de control a corto plazo, pero a largo plazo aumenta la fuerza de la sombra. Cuando simplemente rechazas un sentimiento, pretendiendo que no existe, en realidad estás alimentando tu inconsciente. La clave es recordar. La integración se trata de aceptar y comprender, no de fingir que no lo sientes. Cuando te sientas enojado, triste o envidioso, no te culpes ni intentes bloquear estas emociones. Reconócelos como parte de la experiencia humana e investiga lo que están tratando de revelar sobre ti. 2. Busque resultados inmediatos. Otro error común es esperar que la transformación interna ocurra rápidamente. Dominar la mente es un proceso continuo y gradual. A veces, incluso después de semanas o meses de práctica, los viejos patrones seguirán surgiendo. Es fundamental tener paciencia y entender que cada pequeño paso adelante cuenta. Cada vez que observas una emoción sin identificarte plenamente con ella, cada vez que eliges actuar conscientemente en lugar de impulsivamente, estás fortaleciendo tu nueva identidad. La falta de resultados rápidos puede generar frustración y llevar al abandono del proceso. Por eso, celebra las pequeñas victorias y ten claro que la verdadera transformación ocurre progresivamente. 3. Negar la existencia de la sombra. Muchas personas, cuando se enfrentan a aspectos incómodos de sí mismas, optan por la negación. Yo no soy así. Nunca me sentiría así. Esta negativa a mirar hacia adentro bloquea el crecimiento. El coraje de admitir la existencia de impulsos y emociones que no encajan con nuestra autoimagen es lo que separa a quienes verdaderamente evolucionan de quienes permanecen estancados en ciclos repetitivos. Recuerda, aceptar no significa identificarse con estos aspectos ni rendirse ante ellos, sino reconocerlos como parte de la totalidad que eres. Superar estos obstáculos. El secreto para superar estas trampas es mantener una postura constante de autoobservación, aceptación y compasión. Ten paciencia contigo mismo. Recuerda, el objetivo no es ser perfecto, sino ser más consciente cada día. Al aprender a identificar y abordar estas dificultades, usted fortalece aún más su capacidad de dominar su mente de una manera madura y verdadera. Ahora que conoces tanto las herramientas como los obstáculos en tu camino, es momento de mirar al horizonte y visualizar lo que realmente está en juego, el poder transformador que el autodominio mental puede aportar a tu vida. De eso es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, el poder transformador del autodominio mental. Si este vídeo te hace sentido, aprovecha para dejar tu like. Esto ayuda a que el canal crezca y me motiva a traer contenido aún más profundo como este. Ahora, hablemos de algo esencial, lo que realmente cambia cuando dominas tu mente. Muchas personas comienzan el camino del autoconocimiento motivadas por el dolor de sentirse fuera de control, de estar dominado por emociones, impulsos o patrones automáticos. Pero lo que pocos imaginan es que cuando se alcanza el dominio de uno mismo, lo que se abre ante uno es mucho más grande que la simple ausencia de sufrimiento. El autodominio mental trae consigo una transformación profunda en varias áreas de la vida. 1. Claridad emocional. Cuando integras la sombra y aprendes a observar tus emociones sin dejarte controlar por ellas, surge una claridad interior que antes parecía inalcanzable. Empiezas a comprender no solo lo que sientes, sino también por qué lo sientes. Esto permite tomar decisiones más conscientes y maduras, tanto en las relaciones como en las decisiones personales y profesionales. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a actuar desde un lugar de comprensión y propósito. 2. Libertad de elección. El autocontrol te devuelve el poder de elegir cómo reaccionar ante las situaciones.
En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, la ira o el miedo, usted crea un espacio interno para evaluar las circunstancias y responder de maneras que se alineen con sus valores. Esta libertad de elección es la verdadera libertad, no depender de las circunstancias externas para mantener la paz interior. 3. Relaciones más saludables. Muchas de las dificultades en las relaciones provienen de proyecciones inconscientes. Juzgamos a los demás por lo que negamos en nosotros mismos. Cuando integras tu sombra, esta dinámica comienza a cambiar. Te vuelves más empático, más comprensivo, más capaz de ver a la otra persona como es, y no solo como un espejo de tu propio dolor no resuelto. Las relaciones se vuelven más auténticas, más ligeras y más verdaderas. 4. Fortalecimiento interno. Cada vez que eliges actuar conscientemente, en lugar de dejarte dominar por viejos impulsos, fortaleces tu verdadera autoestima, aquella que no depende de la aprobación externa, sino que surge de la plena conciencia de quién eres. Este fortalecimiento interno genera un sentimiento de poder personal, resiliencia emocional y confianza real en la propia capacidad para conducir la propia vida. El autodominio mental, por lo tanto, no es solo una técnica de control emocional, es un proceso de reconexión con tu esencia más profunda. Se trata de convertirse, día tras día, en la mejor y más completa versión de ti mismo. Y todo comienza dando el primer paso. Elegir la conciencia en lugar de la reacción instintiva. Tu viaje comienza ahora. Si todo este contenido te hizo sentido y quieres continuar en este viaje de autoconocimiento y fortalecimiento mental, aprovecha para suscribirte al canal. De esta manera no te perderás ningún video que puede marcar la diferencia en tu desarrollo personal. Ahora, terminemos conectando todo lo que hemos visto hasta ahora. Dominar la mente no es solo un desafío intelectual, es un acto de valentía. Es el coraje de mirar dentro de ti mismo, enfrentar las partes que han sido rechazadas u olvidadas y elegir cada día actuar desde un lugar de conciencia y verdad. Aprendemos de Carl Jung que la mente inconsciente, si no se saca a la luz, continuará dirigiendo nuestras vidas y nosotros, ciegos, lo llamaremos destino. Pero también aprendimos que tenemos el poder de cambiar esta historia. Tenemos el poder de observar, aceptar e integrar todo lo que somos, transformando las debilidades en fortaleza y los miedos en libertad. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, aceptar en lugar de reprimir, actuar conscientemente en lugar de dejarte llevar por el impulso, estás dando forma a una nueva realidad para ti. Una realidad donde eres el autor de tu propia historia y no solo un personaje arrastrado por el guión invisible de la mente inconsciente. Recuerda, la verdadera libertad comienza dentro de ti y el proceso de autodominio es continuo, pero cada paso ya es una victoria. A partir de ahora, cada pensamiento que observes, cada emoción que abraces, cada decisión que tomes conscientemente es una afirmación de tu poder personal. El camino no es fácil, pero es el único que conduce a lo más grande. Vivir verdaderamente con autenticidad, coraje y propósito. Así que la pregunta final que queda es, ¿dejarás que tu mente te controle o a partir de hoy tomarás el control de tu propia vida? La elección es tuya y tu transformación comienza ahora.